Bueno, continuamos con la tercera parte. Vamos a compartir pantalla. Cuando vos veas me avisas. Bueno, ahí está el dibujito. Bueno, como les comentaba antes, Samuel era un pequeño que sufría fácil expresión, concurría a una clase especial para niños con lesión cerebral y se le hacía reeducación del lenguaje, ¿sí? Estamos hablando de reeducación del lenguaje, estamos hablando de otro siglo, ¿sí? Em, pero Samuel no podía progresar en la clase especial ni en la reeducación. Antes reeducación se decía que la fonoaudiología, por ejemplo, era la reeducación, ¿sí? Esto desde una concepción conductista. La primera vez que la psicóloga Copis vio a Samuel, este tenía 7 años, podía entender todo lo que le decía, pero su propio lenguaje era en su mayor parte incomprensible. También mostraba disfunción en la percepción visomotora y en la capacidad para asociar sonidos con símbolos visuales. Pero Samuel era un niño amistoso, tranquilo y alegre, querido por sus compañeros, quienes lo protegían. Tenía un amigo en especial que era adicto a él y que él lo podía entender mejor que nadie. Y ahí veíamos el dibujo de un niño, ¿sí? Con la cabeza chiquita, con la omisión de la boca y con la edad. Yo les voy a leer la interpretación que la psicoanalista, porque bueno, nosotros no vamos a interpretar dibujos, ¿sí? Lo que interpreta ella es que, bueno, hay una omisión de la boca, que el pequeño tamaño de la figura refleja su preocupación por las dificultades del lenguaje y comunicación, pero el dibujo revela también que Samuel se considera miembro de la sociedad, un ser humano, aunque débil e indefenso. Ahora continúo con la historia de Samuel, antes de pasar al gráfico, como para que vayamos comprendiendo por qué hay modificaciones en el dibujo. Un año después, Samuel mostraba escaso progreso escolar, emocional o social. La diferencia entre él y sus compañeros había aumentado notablemente. Su lenguaje no había mejorado y no logró ningún adelanto en la escuela, aunque su capacidad de razonamiento era buena. Samuel, incapaz de leer o escribir, gradualmente perdió su alegría y se frustró más y más, a medida que la comunicación con los maestros y los compañeros se hacía más difícil. Fue un día muy triste para Samuel cuando su íntimo amigo se mudó a otra localidad. No había otro niño que pudiera ocupar su lugar. Y ahí vemos el dibujo. No sé si ya pueden ver el dibujo. Ahí está. Piensen que en los primeros años los niños se comunican y se interrelacionan entre sí a través del juego, básicamente, ¿no? Paulatinamente, a medida que nos vamos haciendo adultos, ese lugar lo va ocupando la palabra. Por eso es que los primeros años no es una gran dificultad que un niño no pueda hablar o esté su lenguaje en construcción, su lenguaje oral, pero sí posteriormente, porque la oralidad va teniendo otra connotación social y otra forma de comunicarnos, ¿sí? Y aparte que se va complejizando la lectura y la escritura. Entonces acá el niño se dibuja de otra manera. Fíjense que se dibuja como un indio encerrado, eh, está con un arco y una flecha, que podríamos decir que es como está a la defensiva, ¿no? A la simple vista decimos esto. La interpretación que hace la psicoanalista es que este dibujo muestra a un indio, ahora se veía como un extraño, un miembro de una minoría, dibujó un indio bravo, un guerrero, con todas sus armas. Este indio bravo está sentado, sí, está sentado, eleva su arco y flecha como para disparar, pero es solo una pose, parece demasiado débil y flaco para levantarse y luchar. El indio pretende ser corajudo y tener espíritu de lucha, pero en realidad está vencido y casi ha abandonado la lucha, igual que Samuel. Samuel rodeó a su indio con cereal indio como si fuese una pared, lo aisló del resto.
El indio está separado de los demás, lo mismo que Samuel. Fíjense cómo él se refleja en el dibujo, todo lo que le está pasando anímicamente con su familia y con su único amigo. ¿Sí? Continúo en el relato. A pesar de los esfuerzos de los maestros y el fonoaudiólogo durante el año siguiente, Samuel no progresó, ni en la escuela ni en la terapia. Los primeros años habían tenido la ventaja de contar con una madre comprensiva y tolerante que le dedicaba mucho tiempo, pero cuando tenía 9 años su padre se enfermó seriamente y la madre tuvo que ir a trabajar para sostener a la familia. Samuel fue dejado solo la mayor parte del tiempo, sin hermanos ni compañeros para jugar. Se volvió más malhumorado y triste. Expresó sus frustraciones en rabietas, obstinación y escapadas. Cuando tenía 10 años se le pidió que hiciera un dibujo de la figura humana. Y ahí pasamos al dibujo. Ahí, bueno, podemos observar un espantapájaro, ¿no? Básicamente, un árbol, ¿no? Y pájaros. Y observen la expresión del espantapájaros. Eso es lo que nosotros podemos describir. Ahora, lo que interpreta la psicoanalista es lo siguiente. Esta vez Samuel dibujó un espantapájaro. Ahora se veía a sí mismo como un artefacto ridículo que solo era la imitación de una persona, pero no un verdadero ser humano. Hasta los pájaros se reían de él. Fíjense que los pájaros le dan la espalda al espantapájaro, no se asustan con el espantapájaro. En los 3 dibujos de Samuel vemos el deterioro del concepto de sí mismo, de un niño inteligente, pero con un serio déficit, cuyas necesidades no han sido satisfechas por el contexto. A los 7 años, Samuel todavía se sentía como un miembro pleno de la sociedad. A los 8 se veía como un extraño y a los 10 había dejado de considerarse un ser humano. Se dibujó como una simple cosa, un objeto ridículo de poco valor. Así que bueno, esto está sacado del texto La figura humana de la psicoanalista Kopitz, y había sido un paciente de ella, que analiza varias situaciones de pacientes, entre ellas la de Sami, ¿no? Donde vemos lo que le está pasando mentalmente, ¿sí? Lo que está pasando con su mundo, con su entorno inmediato, con su escolarización, con sus pares, con su familia, con su papá, con su mamá, y cómo esto se va modificando en el dibujo. Bueno, esto sería con respecto a la situación de Sami. Ahora vamos a pasar al dibujo, volvemos al dibujo como un instrumento de evaluación psicológica. El test de Bender fue acuñado significa que fue creado, fue inventado por la médica y psiquiatra Lauretta Bender, ¿sí? Estadounidense. Ella se empezó a interesar por los niños con dificultades de aprendizaje, justamente porque ella cuando tenía 8 años tenía un lenguaje bastante escaso y una escritura muy lenta. Entonces, las autoridades del sistema educativo querían retrasarla un año, es decir, volverla de un tercer grado, un tercer grado a un segundo, ¿sí? Esto, bueno, al final no se pudo, los padres no estuvieron de acuerdo, no se realizó, pero a ella le quedó esta preocupación por los niños, ¿sí? ¿Por qué pasaba con ellos con respecto a la lectura y escritura? Fíjese que en el caso de ella logró superarla, habrá tenido un contexto y un ambiente facilitador, padres que hayan luchado por ella, porque bueno, logró realmente recibirse de médica, de psiquiatra y crear un test que es utilizado actualmente, sobre todo como test laboral. Se utiliza tanto en niños como en adultos. Y bueno, obviamente hay determinados indicadores de acuerdo a si se trata de un niño, a la edad de ese niño, si se trata de un adolescente o si se trata de un adulto, ¿no es cierto? El test de Bender es muy conocido y sirve para evaluar la organización
espacio-temporal, fíjense que son figuras geométricas, donde uno no puede identificarse con una persona bajo la lluvia, o con una casa, ¿sí? O con un árbol, o con un dibujo de uno mismo, sino que son simples figuras geométricas que están superpuestas, ¿sí? Sirve también para evaluar la percepción. Piensen que la percepción es una función mental superior, junto con la atención, la memoria y la comprensión, intervienen fuertemente en el aprendizaje. La maduración en el aprendizaje, y también para detectar posibles lesiones cerebrales, enfermedades y condiciones, como por ejemplo determinada discapacidad. Se ve la cuestión visomotora desde una función gestáltica. La Gestalt fue una corriente psicológica que tenía que ver con la totalidad, con poder percibir la totalidad, ¿sí? Y se basó básicamente en la percepción. Acá, bueno, vemos cómo es el test de Bender. Este es el test de Bender. Esto es lo que se presenta a las personas, se les da estas figuras, ¿sí? Esta hoja con figuras geométricas, onduladas, superpuestas, y tienen que escribirlas tal cual como están. No pueden usar goma ni tachaduras en este caso. Como le salió, quedó en el dibujo, ¿sí? Bueno, ese es el test. Ahora vamos a ver dos tipos de test realizados por dos personas con diferentes condiciones, ¿sí? Pasamos a la otra figura. Bueno, ahí son dos test distintos, ¿sí? De dos personas distintas. El primero de ellos, voy a ver acá en mi parte, a ver, acá. El de la lámina 50, hay un dibujo donde medianamente están respetadas las figuras geométricas, no tal cual como se pretende, porque cuanto mayor, digamos, nivel de perfección tiene con respecto a al test real, mejor sale el test, ¿no? En la admisión de este test están medianamente las figuras, pero sin embargo tiene algunos agregados. No hay una organización en cuanto al espacio, ¿sí? Ni siquiera en el espacio de la hoja, no hablo solamente en cuanto a la figura. Este test se utilizó en una mujer depresiva, ¿sí? Está con episodio de depresión y de ansiedad cuando se le administró este test. Y lo que se ve son justamente figuras inseguras, incertas, trazos débiles, que no tienen mucho que ver con la realidad del test. El segundo test de la lámina 51, fíjense que acá están las figuras, pero se las decoró, se las ornamentó, ¿sí? No se destruyó la figura, ni se le agregó algo distinto, como podría pasar con un paciente esquizofrénico, sino que esta figura viene de una persona maniática, ¿sí? Con una estructura más maniática, entonces de ahí las florcitas, las caritas, pero no tiene tampoco una percepción muy clara de la realidad. Entonces acá estamos observando cómo de un test pueden aparecer algo totalmente distinto, o agregados, o figuras o trazos con mayor o con menor seguridad. Es el test de Bender, ¿sí? Es decir, es el dibujo utilizado como instrumento psicológico. Bueno, esto sería todo con respecto al dibujo infantil. Tengan en cuenta el significado psicológico, la importancia que tiene, cuál es su utilidad desde el punto de vista pedagógico, cuál es la intervención nuestra desde este lugar, ¿sí?
las etapas del dibujo son muy importantes, deténganse en las etapas del dibujo dentro de determinados márgenes del nivel inicial, ¿sí? Pensemos jardín maternal y jardín de infantes, y bueno, después ya cuando veamos en las próximas clases de juego, vamos a hacer una relación con estos dibujos y con el lenguaje. Bien, es importante que tengan en cuenta esto, sobre todo para hacer sus planificaciones, cuando estén planificando, que sepan más o menos cuáles son, qué es lo esperable en el dibujo de los niños y las niñas, porque muchas veces la propuesta de enseñanza que se pide o la actividad que se pide de dibujo a los estudiantes tiene un nivel mucho más elevado de lo que ellos pueden hacer. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, uno por ahí le pide, no sé, que hagan dibujos para armar un juego de memotés, o para armar un dado, para armar, y muchas veces los dibujos todavía ni siquiera son figuras identificables, todavía por ahí son garabatos o son monigotes, y no los pueden conservar, digamos, no hay conservación. Ellos, por ejemplo, dibujan, hacen un dibujo y te dicen que es un león, y al día siguiente le volvés a preguntar qué era y te dicen, no sé, que es una casa. No conservan todavía la representación de lo que dibujaron. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hay que pedirles actividades de dibujo para hacer registro? No, no quiere decir eso. Hay que utilizar registro a través de dibujos, pero como una forma de estímulo, ¿no? Específicamente esperando que realmente registren con el dibujo. Ivana en la primera diapositiva les dijo que el dibujo es un precursor de la escritura. Por ese motivo es importante que lo tomen desde ese lugar. Cuando uno les pide que dibujen como forma de registro, es una forma de incentivarlos a que conserven el significado de este dibujo, que cada vez lo puedan hacer más como una figura identificable, porque es necesario dejar un registro escrito, en este caso en forma de dibujo, para futuro. Y esto es lo que les va a permitir comprender la importancia de la lectura y la escritura, de la lectura y la escritura convencional. Si esta actividad no se hace nunca en el jardín de infantes, probablemente tengan muchas más dificultades para aprender a leer y a escribir en la primaria. Hay una serie de preguntas que desarrollamos, que yo se las voy a leer ahora, pero igual se las voy a dejar por escrito en la clase, y para que sean respondidas en el foro, ¿sí? Para que nos sirva para debate para el foro. Recuerden que si ya hay 2 o 3 que respondieron y no tienen nada nuevo que poner sobre lo mismo, no vuelvan a repetir la misma contestación en el foro, ¿sí? La idea es que se produzca una conversación, no que me respondan exactamente lo mismo que ya escribió su otra compañera, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la importancia psicológica del dibujo infantil? ¿Cuál es la importancia pedagógica del dibujo infantil? ¿Cuáles son los ítems esperables? Recuerden que siempre hablamos de esperable, no de normal o no de común, es lo esperable. ¿Cuáles son los ítems esperables dentro de la franja etaria de nivel inicial y que caractericen las etapas del dibujo? También, si se animan, pueden poner algún ejemplo, ¿sí? Tal vez tienen algún ejemplo de algún hijo, algún sobrino, algo que puedan encontrar en la web, pueden compartir algún ejemplo. Bueno, nos despedimos. Y recuerden que también en el foro, el foro igual queda abierto para consultas. Si no entendieron algo de esta explicación o de lo que sea, ahí nos pueden hacer la consulta a través del foro. Les dejamos un cariño grande y seguimos en contacto. Bueno, que tengan muy buenas tardes todas. Abrazos virtuales para todas. Y hagan consultas. Chau, chau.